El protagonista de este mundo es el hombre. Por eso el inicio del mundo es desde el primer hombre. El fin de este mundo es la muerte del último hombre. Si muere el último hombre, quiere decir que ya murieron todos. Ya no hay nadie más en este mundo. En ese caso, ya clausura este mundo. Bueno, entró el pecado en el mundo. Todo este mundo se llenó del pecado. Quiere decir que todos los seres humanos nacieron con el pecado, bajo pecado, por causa de Adán. Luego, y por el pecado la muerte. No solamente entró el pecado, sino la muerte también. La muerte. El pecado trae la muerte. Cuando el hombre Adán comió ese fruto, le llegó la muerte. Se apartó de Dios. Dios es la vida. Al apartarse de Dios, ahí está la muerte. El hijo menor se apartó de su padre, juntando todos los bienes correspondientes, se fue a otra ciudad. Luego, ¿qué sucedió? Aquí perezco de hambre. Le llegó la muerte. Al apartarse del padre, el hijo menor llegó a perecer de hambre. Es la misma cosa. El hombre que se aparta de Dios, ahí viene la muerte. El hombre Adán, cuando se apartó de Dios, comiendo ese fruto, tomando su propia ciencia del bien y del mal, le llegó la muerte. Aparentemente estaba vivo, labrando, trabajando, teniendo hijo también, pero estaba muerto. Ya se acabó la vida delante de Dios que recibió. Por eso la generación que llegó después de Adán, así empezó la vida como Adán. Este cuerpo crece. La carne mejora, ¿sí? La parte física cada día mejora, ¿sí? Por el mejor ambiente, por la mejor alimentación también. Pero la vida es la misma cosa delante de Dios. Entró el pecado y llegó la muerte. La muerte quiere decir, se apartó de Dios, se cortó de Dios. No hay más conexión, no hay más comunión con Dios. Están muertos todos los seres humanos. Quiere decir que no pueden recibir lo que viene de Dios. Aunque Dios tiene todo, aunque Dios da todo, no llega. Porque está cortado, apartado, muerto. Esto es lo que sucedió por un hombre. Los demás seres humanos no comieron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comieron. Pero por causa del hombre Adán, ya nacieron como Adán, muertos. Solamente continúa la generación físicamente, carnalmente. Aunque
intenta desarrollar muchas cosas y lograr muchas cosas, pero no tiene sentido, porque ya está muerto, porque ya está desconectado de Dios. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos. Todos los seres humanos ya están muertos por Adán desde el nacimiento. Siendo muertos, pueden lograr el éxito de su trabajo. Pueden ser empresarios exitosos. Pueden lograr el título doctorado. Pueden ser profesionales, capaces, famosos, reconocidos, siendo muertos. En el caso de Nicodemo, así era. Siendo judío, descendiente de Abraham, estudiando, practicando muchísimas cosas, llegó a ser principal de los judíos, el gran maestro de los judíos. Pero ¿qué dice Jesucristo? Tienes que nacer de nuevo. ¿A qué se refiere? Tú estás muerto. Aparentemente estás vivo. Se ve vivo, pero estás muerto. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que lograr la vida nueva. La vida que tú tienes no es la vida verdadera. Con la vida que tienes, con lo que tú tienes, no puedes ver el reino de los cielos. Lo que tocamos ahora, el tema que tocamos en este momento, no enfoca a este mundo, ¿sí? Lo que compartimos, lo que dice la Biblia, lo que dice Jesucristo a Nicodemo, no es para comer bien, para lograr el éxito en este mundo, para vivir más tiempo, sino para ver el reino de los cielos, para entrar en el reino de los cielos, porque ahí está la vida eterna, ahí está la bendición, ahí está Dios, ahí está el mundo de Dios. Los que no tienen entonces el nuevo nacimiento, los que no tienen la vida, siendo seres humanos sanos, fieles, trabajadores, excelentes, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando se acaba su cuerpo, se va a acabar su vida también. En este mundo carnal, terrenal, si uno procura, podría lograr éxito, victoria. Podría lograr la riqueza también. Puede ser una persona famosa que reconoce y valora, aprecia a todo el mundo. Pero al morir, se acaba todo. La muerte ya está establecido que mueran una sola vez, después el juicio. Los que no tienen la vida verdadera, los que viven por lo que recibió de Adán, carnalmente, físicamente. Cuando se acaba la vida de su cuerpo, de la carne, se acaba todo. Aunque se presenta en el juicio,
no va a poder entrar en el reino de los cielos. En el reino de los cielos no hay espacio para ellos, para los pecadores, para los muertos. Por eso para Dios ellos son muertos. No hay caso, ni comunión, ni comunicación, ni entendimiento, porque ellos están en otro mundo, que es la muerte. Están en el mundo de la muerte. No pueden participar a lo que hace Dios. No pueden recibir lo que Dios les da. Totalmente están separados, divididos. No solamente en este mundo, sino después de la muerte también. Por eso no podrán entrar en el reino de los cielos. Si no pueden entrar en el reino de los cielos, ¿a dónde van? Les espera el fuego eterno que arde para siempre. Después ya no va a haber más el juicio. El reino de los cielos y el infierno, los dos duran para siempre. Uno se entra en el reino de Dios, se queda ahí para siempre. Si entra en el fuego, se queda ahí para siempre. En este mundo, Dios nos da la oportunidad, para que cada uno pueda nacer de nuevo, para que cada uno pueda recibir la vida eterna, la vida verdadera. Uno estudia bien, habla bien, trabaja bien, todo bien, excelente. Pero eso no es suficiente. Hay una cosa importante. ¿Tiene la vida que Dios le dio o no? ¿Tiene la vida nacida del Espíritu o no? Dependiendo de eso, uno puede llevar la vida feliz o puede llevar la vida infeliz en el infierno. Bueno, vamos a avanzar un poco más el tema. Todos los seres humanos, sea quien sea, americanos, europeos, asiáticos, africanos, sea quien sea, todos nacieron de Adán, del primer hombre. Nacieron muertos. Su espíritu ya está desconectado, apartado de Dios. Esta es la muerte. Ya llegó, ya pasó la muerte a todos. ¿Hasta ahí pueden comprender? ¿Sí? Profesores, empresarios, profesionales, muertos. Hay muchos que viven así como Nicodemo. Dios dice que todos están muertos. Por eso, Jesucristo le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos.
Cada uno tiene que nacer de nuevo. De nuevo. ¿Cómo? Tiene que nacer del Espíritu, de agua. Porque la vida que tiene es la vida muerta. El nacimiento que tiene no tiene la vida. Por eso tiene que nacer de nuevo. Entonces, ¿cómo se hace esto, el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento, nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer del agua, ya no nos pertenece a nosotros. Es cuestión del nacimiento. No podemos tocar nosotros el tema del nacimiento. Nacer del Espíritu, nacer del agua. El agua en este momento se refiere a la palabra de Dios. Eso Dios únicamente puede manejar. No depende de nosotros. El 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Había ley. Antes de la ley también había pecado. Cuando entró el pecado en el mundo, a través de Adán, en el inicio del mundo, ya entró el pecado en el mundo. Por eso, ya había el pecado, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Cuando no había ley, no se inculpaba del pecado. No había condenación. ¿Por qué? No había ley. Solo por la conciencia cada uno sentía la vergüenza, la condenación, según su conciencia, no más. Desde que llegó la ley de Moisés, se descubría el pecado. Dios envió la ley para descubrir el pecado, porque el ser humano no se daba cuenta que era el pecado. Cometiendo pecado, siendo muerto, siendo pecador, no se inculpaba del pecado. Por eso Dios agregó la ley a través de Moisés. Después de Moisés, ¿qué es lo que vino? Jesucristo. El proceso del nuevo nacimiento, así es. Primero cada uno tiene que saber que está muerto, que tiene pecado, que es pecador, que ya llegó la muerte, que no tiene ninguna esperanza en sí. Ahí recién necesita buscar el Salvador. Vamos a ver el libro Levítico, capítulo 4, un ratito. Levítico, capítulo 4, el versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por hielo, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere. Esta persona cometió pecado, ¿sí? Cometió pecado, pero no se da cuenta aún. ¿Por qué? Cometió pecado por hielo, sin darse cuenta. Teniendo pecado, aún no conoce su pecado. En ese caso,
esta persona no puede limpiar su pecado. ¿Por qué? Porque piensa que está bien. Estoy bien. Así no puede lograr el perdón del pecado. 28. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra. Ahí recién traerá una cabra por su ofrenda. ¿Cuándo? Luego que conociere su pecado que cometió. Wow, yo lo que hice la vez pasada, eso había sido pecado, entonces tengo pecado. Entonces soy pecador. ¿Qué hago con mi pecado? Ahí recién puede traer una cabra sin defecto. Luego en el tabernáculo ante el sacerdote, esta persona pondrá su mano sobre la cabeza de la cabra sin defecto. Entonces, a través de la imposición de manos se hace esta cabra con esta persona quien cometió pecado y degolla y muere esta cabra. Luego pone la sangre de la cabra sobre los cuernos del altar. Así será, así se perdonaba. ¿Por qué? La sangre de esta cabra sin defecto equivale a la sangre de esta persona. Dios considera que esta persona, quien cometió pecado, ya murió, ya pagó la paga del pecado. Así se hacía en el tabernáculo. Entonces, el que no llega a conocer el pecado, no necesita traer una cabra. ¿Para qué? No, yo no necesito, estoy bien. Yo no asesiné, ni mentí, ni adulteré, ni robé. ¿Para qué voy a traer una cabra? Traer una cabra también, eso requiere bastante gasto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué voy a entregar? No, yo voy a comer nomás con mi familia, en mi casa. ¿Para qué tengo que llevar y entregar una cabra? Eso vale mucho, yo no quiero ni necesito. Pero después de conocer su pecado que cometió, ya se cambia su idea. ¿Dónde está el tabernáculo? ¿Dónde está el sacerdote? Yo voy a llevar una cabra sin defecto para limpiar mi pecado. Por eso Dios envió la ley a través de Moisés, para que cada uno pudiera conocer su pecado. No solamente el pecado que cometió, sino el pecado completo. El pecado completo. Muchos solamente piensan en las cosas que cometen, ¿sí? Por sus hechos. Es una parte muy pequeña. Las obras, las transgresiones, los hechos feos, malos. No solamente eso es el problema. Aunque uno quita los frutos, el árbol va a dar constantemente sus frutos, ¿sí? Uno si trae una cabra por lo que hizo, por lo que cometió, va a cometer otra vez. Por eso nunca va a terminar esta ofrenda. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir? Nuestra vida entera, completa, no vale ni sirve. No solamente los errores, los pecados, las transgresiones que cometimos,
tienen problemas, sino nuestra vida completa, nuestro ser entero, que empezó desde Adán. Por eso la Biblia dice, entró el pecado por un hombre, así la muerte también pasó a todos. No solamente nuestros defectos, errores, fallas, maldades, no, sino nuestra vida entera, completa, nuestro ser entero es malo, está muerto, digno de morir somos, dignos de recibir la maldición y la destrucción y el juicio, todos nosotros, mejor dicho, todos los seres humanos. Así es, así es. Por eso, por un hombre entró el pecado en el mundo, así llegó la muerte a todos. Así llegó el juicio también. Entonces, ¿cómo es la salvación del pecado? ¿Cómo es la gracia? Vamos a volvernos a Romanos capítulo 5. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura del que había de venir. ¿A quién se refiere? Jesucristo. Adán es figura de Jesucristo. Por Adán, todos nosotros fuimos pecadores de nacimiento, muertos desde el principio. Nos llegó la muerte por un hombre, Adán. Amén. ¿Están de acuerdo? ¿Están enojados? Así fue. Por la gracia de Adán nos llegó la muerte, nos llegó el pecado, nos llegó la destrucción, la muerte. Pero dice que Adán es figura del que había de venir. Es Jesucristo, quiere decir. 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por un hombre muchos murieron. ¿Sí? ¿Quiénes son muchos? Todos nosotros. Todos los seres humanos. Por un hombre llegó la muerte. Todos los seres humanos así murieron. Luego, los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Abundaron la transgresión por un hombre, también abundaron la gracia por un hombre llamado Jesucristo. No hace falta contar lo que hacen ustedes, ¿sí? Yo hice o no hice. ¿Ustedes hicieron tal cosa o no? Eso no hace falta contar.
Porque la muerte no les llegó por lo que hicieron ustedes, sino por un hombre. Por lo que hizo Adán, la muerte les llegó a ustedes. ¿Me hago entender? ¿Sí? Sin importar lo que hicieron ustedes, lo que hacen ustedes, ustedes ya nacieron bajo pecado, como muertos. Amén. Entonces, para nacer de nuevo, ustedes deberían procurar para recuperarse, para lograr la justicia, luchando contra el pecado. En ninguna manera. Así como fueron pecadores y muertos por un hombre, sin nada que ver con sus hechos, con sus obras, lograr la vida también, sin nada que ver con sus obras, con sus hechos, pueden lograr la vida por la gracia de un hombre también. Amén. Por eso es la misma cosa. Ser pecador por un hombre. Ser justos también por un hombre. Este hombre se llama Adán, otro hombre se llama Jesucristo. ¿Me hago entender? Sin nada que ver con sus hechos, ustedes ya fueron pecadores. Sin nada que ver con sus hechos, ustedes ya fueron justos. Amén. Por Adán fuimos pecadores. Por Jesucristo fuimos justos. Amén. 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Por sí, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién es este uno? Jesucristo. Amén. 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Amén. La justificación de la vida no tiene nada que ver con las obras de cada uno de ustedes. No tiene nada que ver, sino por la justicia de uno, quien es Jesucristo. Vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Jesucristo, ¿qué es lo que dijo por último en la cruz antes de fallecer? Consumado es. Es esto lo que Él logró en la cruz. Él obedeció a Dios en la cruz para lograr esta misión tan importante.
Quiere decir, por nuestra justificación de vida. Jesucristo obedeció a Jehová. ¿Qué era su tarea que Dios le dio a Jesucristo? He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Para quitar esto, lo primero que es la ley de Moisés, digamos, el tabernáculo terrenal, donde ofrecía diariamente cada segundo por su pecado. ¿Me hago entender? Quita lo primero. Ya no necesita más el sacrificio de cada uno, sino para establecer esto último. Ya no va a haber más sacrificio, ya no va a haber más ofrenda por el pecado, para establecer esto último, que es la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Dios envió a Jesucristo por esta misión. Hijo mío, andate con este cuerpo. Yo quiero que tú seas la ofrenda para darles a todos los seres humanos, a todos los hombres, la justificación de vida. Amén. Hijo, andate, quédate crucificado en la cruz para salvar todo el mundo, para darles a todos los hombres la vida. Eso fue. Por eso vino Jesucristo y le obedeció. Hizo todo lo que Dios le ordenó. Por eso fue bautizado en el río Jordán, fue crucificado en la cruz, diciendo, consumado es. Entonces ya logró todo. ¿Qué cosa logró Jesucristo? Nuestra justificación. Entonces, Jesucristo ya logró nuestra vida eterna, nuestra vida nueva. Ya nos dio entonces la vida nueva. Entonces ya tenemos el nuevo nacimiento. Sí, así es. Hermana Claudia, ¿quién testificó esta mañana? ¿Qué hizo en el seminario ella? ¿Qué hizo usted? Nada. Estaba sentada, escuchando. Al escuchar lo que logró Jesucristo para nosotros, aceptó nomás. Sí, Señor, creyó nomás. Al momento que lo que le llegó, el nuevo nacimiento, la justificación de vida, la santificación, la eterna redención, le llegó. Amén. Amados hermanos, amados invitados, Dios no nos dejó nada de la tarea para lograr la justificación, sino le encargó a Jesucristo. Jesucristo ya logró todo para nosotros. Entonces, la vida nueva, el nuevo nacimiento, la justificación, la santificación, ¿ya todos están listos? Amén. Por la obediencia de uno. Amén. Por eso aquí dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Justos. ¿Por qué serán? Dice, serán constituidos justos. En aquel momento, cuando apóstol Pablo escribió esta carta, Jesucristo ya había crucificado y resucitado. Y subió al cielo ya.
y ya se había sentado a su diestra de Dios. ¿Me hago entender? Entonces, ¿por qué dice que serán? ¿Por qué no dice fueron? Lo que logró Jesucristo cuando le llega a cada uno, cuando cada uno cree en Jesucristo. Cuando cada uno acepta, cree con el corazón en Jesucristo, le llega en su corazón. Amén. De parte de Dios ya está todo listo, ya está abierto, listo, cumplido, sin falta, perfectamente. Pero aún así muchos viven como pecadores, sufriendo, condenados, luchando contra el pecado. ¿Por qué? En el corazón de ellos, en la vida de ellos, Jesucristo aún no ha nacido, ni ha llegado. Ellos aún no creen en Jesucristo. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cuándo le llegaría la justicia de Dios? Al creer. Al creer. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mas el justo vivirá por la fe. ¿Cómo se revela la justicia de Dios? Por fe. Por fe. Por creer en el Evangelio. Por creer en Jesucristo. Amén. Por creer. Al creer, ¿qué es lo que sucede? Se revela la justicia de Dios. Eso es lo maravilloso. Al oír la verdad, el Evangelio, al creer en el Evangelio, al momento la justicia de Dios se revela. Le llega a cada uno la justicia de Dios. Amén. Es suya entonces. La justicia de Dios es suya. Al creer. Entonces soy justo. Entonces soy limpio. Entonces ya tengo la justicia de Dios. Gracias, Señor. ¿Me hago entender? ¿Ustedes tienen la justicia de Dios? ¿Ustedes son justos? ¡Qué maravilloso! Felicidades. ¿Cómo ustedes lograron esto? ¿Cómo ustedes pudieron lograr la justicia de Dios? Ofrendaron muchísimo, parece. Ayunaron mucho. Entonces, ¿cómo? Por oír la verdad. Por oír el Evangelio. Por creer con el corazón. Amén. Así fui constituido como justo también. Dios ya preparó todo para nosotros. Falta creer nomás.